Entrevistas imposibles. Encuentros con los personajes de la historia. Buenos días, señor Marx. Entonces, filósofo, político, economista, sociólogo, comunista, militante, intelectual. ¿Cómo tendría que llamarle? ¿Cómo se autodefine una de las mentes más brillantes del siglo XIX? Un revolucionario, sin dudas. Los filósofos solo han interpretado el mundo de varias maneras, pero la cuestión ahora es cambiarlo. Algunos han dicho de usted, ya en 1841, si no me equivoco, él une el espíritu más mordaz con la más profunda seriedad filosófica. Imagínate a Rousseau, a Voltaire, a Holbach, a Lessing, a Heine y a Hegel fundidos en una sola persona. He aquí el doctor Marx. ¿Ah, sí? ¡Qué buen juicio sobre mí! Seguro que es Moses Hess, mi amigo radical. El rabino rojo. Me alegro mucho, sí. Pero quiero precisar una sola cosa. Todo lo que he hecho no hubiera sido posible sin la ayuda moral y económica de mi querido amigo Federico Engels. El fiel Engels. Antes hablamos de su carrera universitaria. ¿Qué recuerda de aquel periodo? En 1835, por consejo de mi padre, me matriculé en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bonn, pero muy pronto preferí estudiar y asistir a los cursos filosóficos y literarios de August Wilhelm Schlegel. En este periodo, muy bueno para mí, participé en la vida goliardesca y de la bohemia, en la cual se mezclaban ya las primeras formas de oposición política. E hice también el duelo ritual entre los estudiantes universitarios del primer año, pasando un día en la cárcel por borrachera y turnos. En esta época me inscribí además en un club de poetas. Increíble. El gran Marx, un poeta de lo bohemio. No lo imaginaba. Una experiencia importante para su formación filosófica fueron las clases de Hegel, ¿no? Correcto. Me fascinaba mucho la filosofía hegeliana, pero pronto fui seducido más por la izquierda hegeliana. En particular, nosotros, los jóvenes hegelianos, exaltábamos la dialéctica, en la que toda la realidad, tanto social como política, es una evolución constante. En 1840, en la Universidad de Jena se licenció el estudiante Carlos Enrique Marx con una tesis titulada Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro. ¿Qué parte de su tesis disfrutó más en particular? Pues la confesión de Prometeo. Cuando él repite a Hermes, el siervo de los dioses, te aseguro que no iba a cambiar mi suerte miserable con su esclavitud. Mucho mejor permanecer aquí, fiel a esta roca, que ser fiel mensajero de Júpiter. Mire, Prometeo es el mayor santo mártir del calendario filosófico. Cierto, pero usted después criticó con fuerza a Hegel, su profesor. Sí, lo hice en 1844, en una introducción a la crítica de la filosofía hegeliana del derecho público. No me gustaba el idealismo hegeliano. Una verdadera teoría de la sociedad es posible solo dejando de lado cualquier idea de la sociedad en su conjunto, analizando solo la sociedad materialmente determinada. Ese trabajo fue mi separación del pensamiento hegeliano. Con la doctrina de mi materialismo histórico abandoné totalmente el idealismo de Hegel. Así fue. Una nueva frontera se abría en la historia. Pero usted, doctor Marx, fue también un hombre muy perseguido y además espiado por los gobiernos de la época. Sí, mucho. Primero dejé Alemania. Estaba cansado de la hipocresía, de la brutalidad policial y también de nuestra sumisión. En Alemania no podía hacer nada. Después fui a París, donde fundé los Anales franco-alemanes y donde conocí a mi gran y fiel amigo Federico Engels.
Federico se convirtió en mi principal colaborador y además me ofreció en múltiples ocasiones apoyo económico debido a la penuria a la que se veía sometida mi familia dada la eventualidad de mis ingresos. También conoció en Francia a otros importantes pensadores socialistas de la época, tales como Pierre-Joseph Proudhon, Louis Blanc, Mikhail Bakunin y al poeta alemán Enrique Heine. Sí, correcto. Por otra parte, el peso político de mis artículos periodísticos me hizo ganar fama de revolucionario, lo que provocó mi expulsión de Francia. Y se fue a Bruselas. En este periodo nació el manifiesto del Partido Comunista, ¿sí? Exacto. Después de la fundación de la Liga de los Comunistas, me declaré totalmente apátrida, ateo y revolucionario. Tras el periodo revolucionario de 1848 y la publicación del manifiesto del Partido Comunista en coautoría con Engels, me trasladé a Colonia, donde organicé un nuevo diario, la Nueva Gaceta Renana. Mi nueva publicación alcanza un éxito inmediato en el contexto de una época de fuerte sentimiento social y compromiso revolucionario. En consecuencia, fue prohibida por el gobierno renano. Qué pena. Perdone, doctor Mars. Quería preguntarle algo sobre su ateísmo. ¿Por qué esta decisión? Porque la religión es el sollozo de una criatura oprimida, el alma de un mundo sin corazón, una condición de vida carente de espiritualidad. Es el opio de los pueblos, obtura los sentidos en la relación con la realidad. Es un engaño que el hombre comete contra sí mismo, incapaz de entender las motivaciones de su propia condición. El hombre la considera como un hecho, a causa del pecado original, buscando consuelo y justificación en los cielos religiosos. El opio de los pueblos. Su manifiesto es un documento programático de su concepción materialista de la historia, pero también casi una proclamación de guerra al mundo capitalista y burgués. Sí, quería despertar las conciencias de los proletarios de todo el mundo, de todos los países. Consideraba el manifiesto como un potente sonido de trompetas que asustase a los gobiernos capitalistas para poner en marcha el mundo de los obreros y reconquistar sus derechos pisados desde hace mucho tiempo. La historia de toda la sociedad hasta ahora era la historia de una lucha de clases. En una frase, opresores y oprimidos siempre han estado en desacuerdo unos con otros. Es una lucha continua. Y en 1867 más o menos llegó a su obra más famosa, El Capital. ¿Por qué? Escribí El Capital por la necesidad de analizar de manera profunda el modo de producción capitalista basado en las categorías definidas por mí, es decir, el materialismo histórico, el comunismo y la concepción dialéctica de la historia. Con esta obra fundamental usted fue un pionero en la comprensión de los mecanismos fundamentales que rigen el funcionamiento de la sociedad moderna, en especial con su reelaboración de la teoría del valor. Hablamos ahora de un tema más ligero, su familia. ¿Cómo fue su relación con Jenny von Westphalen? Jenny fue una esposa fantástica para mí. Lamentablemente no fui un buen esposo para ella. Jenny compartió conmigo todo, la alegría, el sufrimiento, el dolor. Rara vez he conocido a una mujer más dulce que Jenny. La vida me ha dado 7 hijos. Jenny, Laura, Edgar, Guido, Francisca, Eleonor, todos ellos con mi esposa, y Federico con Elena de Muz, que fue nuestra sirviente de familia. Que en un primer momento usted hizo pasar por hijo de Engels. Correcto, lo hice para no perjudicar a Jenny. El bueno de Federico Engels me sustituyó solo para prevenir un doloroso conflicto doméstico. Yo temía el divorcio porque mi esposa era muy celosa. En realidad admito que no fui un buen esposo. Me comporté mejor como revolucionario militante e intelectual. Pero usted fue un buen padre y amaba muchísimo a sus hijos. ¿Es verdad que una vez escribió a Engels, sin mis hijos, me suicidaría? Sí, quería muchísimo a mis hijos y no quería limitarme a ser el padre más tierno, capaz de transformarme por largas horas en un niño con mis hijos, sino que también me sentí siempre atraído, como por una fuerza magnética, incluso por los niños que no conocía, especialmente los pobres y abandonados que se reunían en las calles. Doctor Mars, quería terminar así la entrevista con estas magníficas palabras. Muchas gracias. Usted es un grande de nuestra historia. Gracias a usted. Buen día.
El 14 de marzo de 1883, a las 2:45 de la tarde, paró de pensar la mente más brillante de nuestra época. Así como Darwin describió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia de la humanidad. Pero no es todo. Marx descubrió también la ley especial del desarrollo del moderno modo de producción capitalista y de la sociedad burguesa creada desde este. Para él, la ciencia era la fuerza motriz de la historia, una fuerza revolucionaria, porque Marx era ante todo un revolucionario. Marx, por tanto, fue el hombre más odiado y calumniado de su tiempo. Los gobiernos absolutos y republicanos lo expulsaron. Los burgueses, los conservadores, los democráticos y radicales compitieron por cubrirlo de calumnias. Él despreciaba todas estas miserias, no les hizo caso y no respondió, salvo en casos de extrema necesidad. Murió venerado, amado y llorado por millones de compañeros de trabajo revolucionarios en Europa y América, desde las minas de Siberia hasta California. Y puedo añadir, sin temor, que podría haber tenido muchos opositores, pero ningún enemigo personal. Federico Engels, en su discurso fúnebre.